Muy buen día, mis queridos hermanos. Abrazo fraterno en Cristo. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Como siempre, estamos y nos convoca su Espíritu alrededor de la palabra, por la cual crecemos, la cual nutre nuestras vidas, nos alimenta, nos sustenta, nos sostiene y nos enseña a no hacer lo que el Señor no nos pide y a hacer lo que Él nos exige. El título de esta prédica es que el santuario celestial es superior. El santuario celestial es superior porque el autor a los hebreos, como en varias prédicas he ya realizado la disertación pertinente a capítulo 10, capítulo 12, he mencionado capítulo 2, capítulo 6, también en algún video del capítulo 1, que Dios habló por hijo. Entonces vemos que la supremacía de Cristo está en la carta del autor a los hebreos, los exhorta porque es una carta de exhortación, Hebreos 13:22, que soportéis esta palabra de exhortación. Da ánimo y aliento a los destinatarios que eran judíos, cristianos. Este autor, el que escribe, quien sea, algunos sugieren Pablo, otros sugieren Lucas, es la segunda generación de los que escucharon el Evangelio que no estuvieron con el Señor primariamente. Y a estos que él escribe, obviamente que no pudieron ver al Señor Jesús cuando Él se hizo carne, o Dios hecho carne. Entonces comprendemos que la fe iba a ser la forma y la manera también de la conducta. Así como por la fe fueron salvos, así también esa fe debía ser evidenciada. El otro día hablamos de los héroes de la fe. Y es interesante que capítulo 11, 12 y 13 nos habla de la fe, la paciencia de la fe y la evidencia de la fe. Hebreos 11, los ejemplos de la fe. Si vamos hacia atrás, tenemos Hebreos 7, 8, 9 y 10. Habla que el orden de Cristo es superior al orden arónico, porque el orden de Cristo conforma al orden de Melquisedec, no al orden levítico. Entonces, tanto Jesús es superior en su orden, capítulo 7, es superior en su pacto, capítulo 8, es superior en el santuario, capítulo 9, del cual voy a tratar ahora. Y el capítulo 10 es superior en cuanto a su sacrificio. Y si vamos hacia atrás, va a mencionar capítulo del 1 al 6, que es superior a los ángeles, profeta, Aarón, Moisés y cada uno de los que muestra justamente estos hombres que fueron llamados por Dios, pero el Hijo es el superior sobre todos, tiene la preeminencia, tanto en su persona como en su obra. Y el principio de fe también es superior. El santuario celestial, si de alguna manera podríamos decir, ¿por qué Cristo pensamos que ministró en un santuario superior al santuario terrenal? Hay 5 razones importantes. El primero, que el santuario terrenal, que era levantado, erigido por los hombres, Dios se lo mostró. Y era figura, el tabernáculo del viejo pacto que Dios le dijo a Moisés, es réplica del santuario celestial que está en los cielos. Otra cosa, el mobiliario no tenía un lugar permanente, sino que debía ir de un lugar a otro conforme se movía el pueblo y como acampaban ellos. Segundo, era transitorio y temporal. Tercero, era inaccesible. Cuarto, no podía limpiar las conciencias de las personas. Así que tenemos muchas razones para poder decir, y a través de los versículos, ir leyendo por qué es superior el santuario celestial. Es superior porque la persona de Cristo es superior en el orden. Vamos a mencionar algunas cosas interesantes y cuando empecemos el capítulo 9, versículo del 1 al 10, podemos dividirlos desde el versículo 1 al 5, mostrando la ordenanza de cómo se iba a llevar a cabo el culto, la ordenanza en el lugar santo, cómo los sacerdotes tenían que oficiar y el modo de realizarlo, o sea, la ordenanza del servicio o el culto litúrgico, si podríamos llamarlo así, que lo encontramos desde Éxodo 25 al 30, lo cual no vamos a poder leer ahora. Y del versículo 6 al 10 tiene que ver con el sacrificio, cómo se lleva a cabo también los sacrificios. Vamos al versículo 1, y tengo también acá el griego para mostrarle una palabrita interesante. Con el verbo que empieza, en el griego es tenía. Ahora empiezo el capítulo 9, versículo 1 con la Reina Valera contemporánea, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte
llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes, la proposición. De vuelta me equivoqué, preposición. Eso me cortó todo. Volví a leer el versículo al principio. Capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta aquí la lectura del versículo 1 al 10. Vamos a ver algunos detalles. Yo empecé con una pregunta. ¿Cristo ministra en un mejor santuario? Bien, ¿por qué? Una doble pregunta. El cristiano es ciudadano del cielo y lo vemos en las Escrituras, pero también está en la tierra como peregrino. Su propósito y su vida en la tierra es glorificar a Dios. Entonces tiene que aprender también a andar por fe. El tema es que estamos y fuimos llamados, así como el autor le dice a los judíos que habían creído, que pongan su vista en las cosas del cielo. Así como ellos no vieron el santuario terrenal, sino por fe el santuario celestial. Así como muestra también los héroes de la fe, que por la fe anduvieron, por la fe mostraron, por la fe evidenciaron, por la fe se sostuvieron. El capítulo 9 presenta algunos contrastes interesantes en que el santuario que hablamos del tabernáculo, el mobiliario, dice que tenía dos partes. La primera parte, donde está el lugar santo, que tiene tres elementos importantes, si podríamos decir la primera cámara y la segunda cámara, el lugar santísimo. En la primera parte estaba la mesa de la proposición, estaba el candelabro y estaba el incensario. Y del otro lado, el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Hay un gran problema muchas veces cuando pensamos que el incensario está del lado del lugar santísimo, porque el autor de los Hebreos, en Hebreo 9, nos da a entender como que el incensario está del lado del lugar santísimo, lo cual no es así. Era no tanto la ubicación espacial, sino la parte teológica que tenían en el gran día de la expiación, de cómo ese altar de incienso se usaba como elemento para el día o sea, la aspersión que tenían por el velo, cuando tenían la aspersión que usaban contra el velo, el sacrificio que tomaban, el incensario con el humo que llevaban al sumo sacerdote para cubrirlo a él y para que Dios no lo mate. Entonces, la intervención que tenía, o ese elemento de cómo se usaba en el día de la expiación, tiene una connotación importante de cómo llega también al arca en el lugar santísimo. Y no que el incensario esté en el lugar santísimo. No es tanto la ubicación espacial, sino que está mostrando la forma teológica o cómo ese elemento participaba en el día de la expiación. Dicho esto, que piensan que se contradice el autor de Hebreo con respecto a Éxodo, no es así. En Éxodo 25, Éxodo 27 y Éxodo 37 nos muestra este orden que hay en el culto y también el modo de llevarlo y realizarlo. Primer versículo empieza con, ahora bien, incluso el primer pacto tenía. Ese verbo tenía es un imperfecto indicativo, indica una realidad, pero está en tiempo pasado. Miren, tenía, es imperfecto, pasado, pero está expresando la condición de que ya esto se cumplió, de que ya no está en vigencia. Interesante. Tenía, ahora no. Entonces,
lo que va a hablar el autor es muy importante en el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Versículo 2 al 5 va a mostrar los elementos que están en el lugar santo y en el lugar santísimo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Hablamos de la mesa de la presencia o la mesa de la proposición, o los panes de la proposición o los panes de la presencia. Estaba hablando de dos elementos que están en conjunto, trabajando como uno. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Y acá viene el problema, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Pareciera que el autor está dando a entender que el altar de incienso está en el lugar santísimo, lo cual no es así. Está hablando que el altar cumple una función vital en el gran día de la expiación, porque está hablando del santuario y cómo se lleva a cabo después los sacrificios cuando el sumo sacerdote entra a ese lugar una vez por año. Dice que en él estaba una urna de oro en el arca que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y al igual que el autor de los Hebreos, yo afirmo tampoco que no podemos hablar todo en detalle. Algunas cosas que tenemos que notar. Era un santuario terrenal. En el versículo 1 dice que el primer tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Y cómo sé esto? Primero, fue levantado por los hombres, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Fue hecho con materiales de la creación, primer punto importante. Hebreos 8.2 dice que fue levantado por el hombre, ministrando del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Segundo punto importante. El tercero estaba en la tierra. El cuarto punto es que precisaba reparación. Quinto punto, los judíos tenían que desarmarlo y armarlo de nuevo cada vez que se mudaban de un lugar a otro. No eran sedentarios, justamente, Dios los iba llevando de un lugar a otro. El tabernáculo pertenecía a la nación de Israel y no al resto del mundo. Ahora, esa es la primera razón importante. Era terrenal, fue levantado por el hombre, Dios se lo mostró a Moisés, usó recursos materiales de la creación, ¿sí? Era algo que se movía de un lugar a otro, tenía que repararse y toda esa primera razón. Pero la segunda razón era que era figura y sombra. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así y empieza a contar los elementos. Tiene que ver con el versículo del 2 al 5. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Todo esto era la primera parte y la segunda parte, los elementos, pero también habla de que era figura y sombra de las cosas celestiales. La segunda razón es que era figura y sombra de las cosas celestiales, como mencioné del versículo 2 al 5. El escritor nombra los objetos inmuebles que estaban en la primera parte, el lugar santo y el lugar santísimo. A veces cuando se estudia el libro de los Hebreos y se toma también Levítico y Éxodo 25, se desordenan un poco los aspectos o las cualidades que tenían los sacerdotes. Los sacerdotes solamente oficiaban en la primera parte del lugar santo. ¿Qué hacían los sacerdotes? Bueno, cada día de reposo, cada sábado, nosotros hablamos del viernes para el sábado, cada día de reposo explícitamente, ellos tenían que cambiar los panes. Los panes de la mesa, que estaban arriba de la mesa de la proposición, esos panes eran de la presencia de Dios, los cuales los panes viejos los comían ellos y renovaban con panes frescos. Un aspecto importante. El segundo era que el candelabro, que era menorá, donde era la luz que tenía lugar santo. Afuera estaba la luz del sol, ahí estaba la luz de la menorá, y adentro del lugar santísimo estaba la Shekinah, la presencia y la gloria misma de Dios. Si tuviésemos que hacer unos paralelos, es interesante. Solamente que el candelabro, o el candelero, como quieran decirse, ahora entendemos que ellos tenían que mantener la luz todo el tiempo en el lugar santo, porque era lo único que daba luz a esa cámara, a esa primer parte. Entonces, por la tarde tenían que mantener esa luz.
Sabemos que había que cambiar, sacar despabilar, sacar el tema que el aceite tiene que fluir y para que cada uno de los conductos esté destapado, todo lo que tienen que hacer los sacerdotes para mantener la luz en ese lugar. Y el tercer punto importante era que el incensario de oro siempre tenía que haber aroma, tanto a la mañana como a la tarde, el incensario. 3 cosas que hacían los sacerdotes, tanto de mañana y de tarde en cuanto al incensario. Ellos tenían que hacer sacrificio todos los días por los pecados cometidos. El pueblo tenía que llevar, conforme a su pecado, la víctima, o también ofrendas y demás. Ahora, los sacerdotes lo hacían de mañana, matutino y vespertino. Cuando hablamos de la otra cámara, o la otra parte, después del velo, estamos hablando del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote, que era el más grande de los sacerdotes, que era el sumo sacerdote, el jefe, podríamos decirlo, en este caso del orden de Aarón, de la familia de Leví, entraba una sola vez al año, y en la fiesta de Yom Kippur tenía una repercusión muy grande en todo lo que era el pueblo de Israel. Toda la gente esperaba afuera porque era el gran día de la expiación, entendiendo que los sacrificios de los animales no puede quitar el pecado, sino solamente cubrían. De hecho, los sacrificios que hacían cada día por los pecados cometidos y oficiaban los sacerdotes en la primera parte, matutino y vespertino, solamente cubrían. ¿Qué pasa? Que no podían estar limpios totalmente de su conciencia. Ahora entendemos que el sumo sacerdote entraba con sangre ajena de una víctima, no solamente por los del pueblo, sino por él mismo. Los 2 oficios que hacía el sumo sacerdote, era interceder y sacrificio. El sacrificio también era por él mismo, porque era pecador y no podía jactarse delante de los demás, lo cual también estaban sujetos a debilidad, como lo dice la palabra. Y el segundo, interceder por el pueblo, también por él y por su familia. Esa víctima que muere y es llevada adentro al propiciatorio, el lugar santísimo, donde hay una aspersión de sangre, no solamente en el velo, que ahí tiene el tema con el incensario, la importancia que tiene el velo ahí entre el incensario y el arca del pacto en ese día de la expiación, el Levítico 16. Es por eso que es una forma teológica en la que interviene el incensario con el arca, no tanto la disposición que está en el lugar santísimo. Entiéndase bien eso, porque lo único que está en el lugar santísimo es el arca donde está la misma presencia de Dios. Y además, el sumo sacerdote tenía que entrar con el incensario y ya con los aromas. Y el humo ese, delante de la presencia de Dios, para que lo oculte, para que no muera. Así que vemos que no hay ninguna contradicción en las Escrituras. El sumo sacerdote hacía aspersión con la sangre y hacía por sus pecados y por los pecados del pueblo. Pero ese día era interesante porque era por los pecados de ignorancia de todo el pueblo. Eran cubiertos los pecados de todo el pueblo. Si esta primera parte donde estaban los sacerdotes seguía en pie, entonces hoy tendríamos que seguir haciendo sacrificio. Por más que nosotros no somos judíos, los judíos tenían que hacer el sacrificio porque entonces nada vino a hacerlo perfecto y completo. Pero el autor de los Hebreos dice que Cristo Jesús entró en un santuario mucho más grande y superior a lo del viejo pacto, porque la primera parte era sombra y figuras del santuario celestial. Ahora, esa primera parte no tiene ningún efecto de perfección completa, porque sombra y figura no es la realidad misma. No puede limpiar la conciencia, no puede traer pureza de conciencia, sino que siempre lo acusaban los pecados y cada día por los pecados cometidos tenían que presentar sacrificio. Y cada año debían volver y el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo por los pecados de ignorancia. Lo cual ahora con Cristo no es así. Impresionante. Eso es para poder tener en cuenta. Cuando el escritor nombra los objetos y muebles del tabernáculo, porque cada uno tiene un significado espiritual. Podemos ver, por ejemplo, estaba viendo la aplicación literal, que en el tabernáculo, al no haber ventanas, vemos que el candelabro era la única luz que está ahí. Y en Isaías 42 dice que Israel iba a ser la luz a las naciones. Y en Filipenses, la aplicación espiritual para el creyente, Filipenses 2, del 14 al 16, habla que nosotros somos luces. Y Jesús dice en Juan 8:12 que es la luz del mundo, como una aplicación espiritual. Literalmente, no había otra luz en el lugar santo que el candelabro. Vamos a la siguiente. La mesa, por ejemplo, y los panes de la proposición. Vemos que literalmente cada día, acá dice, cada día de reposo los sacerdotes sacaban los panes viejos y colocaban panes frescos. Cuando ellos recordaban eso
y también el maná que estaba adentro, recordaban que Dios los sostuvo, los sostenía. Jesús dice en Juan 6, yo soy el pan de vida. La aplicación espiritual, sabemos que Él, nos alimentamos de Él nos sustenta y Él nos sostiene. Vamos a la tercera aplicación que es interesante. Por ejemplo, el altar de oro, el incensario de oro, la aplicación literal es que el altar de oro no se ubicaba en el lugar santísimo, como lo dije hoy, sino que estaba en el lugar santo. Pero tenía que ver con el ministerio en el lugar santísimo en el día de la expiación. Entonces no hay ningún inconveniente. Y ahora es interesante que en la aplicación espiritual, David dice que simboliza la oración del creyente en el viejo pacto, subiendo delante de Dios, por ejemplo, en Salmo 141, versículo 2. Pero esto nos recuerda a Cristo, por ejemplo, que intercede por nosotros. Romanos 8. Si ustedes leen Romanos 8, en adelante, del 31, 32 en adelante, Él intercede por nosotros. ¿Qué quiero decir? Que todo lo del viejo pacto, y más lo que es tabernáculo, va a prefigurar, va a tipificar, va a hablar proféticamente de Cristo. ¿De qué? Su persona y su obra. Bien, la segunda parte del tabernáculo, el lugar santísimo, tras el segundo velo. Es interesante que el arca del pacto era cubierta de oro. Una caja cubierta de oro por todas partes, dice. Y dentro del arca había 3 elementos importantes. El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto de la ley. Arriba estaban 2 querubines que se miraban como protección de la gloria de Dios o que cubrían el propiciatorio, eso es lo que dice. Y el trono de Dios en el tabernáculo, Éxodo 25, versículo del 10 al 22. El Salmo 81 y Salmo 99.1 hablan de lo mismo. La aplicación literal es que cada día de expiación, la sangre derramada sobre el propiciatorio era para cubrir las tablas de la ley. La aplicación espiritual para nuestras vidas, hermanos. La sangre aplicada sobre las tablas de la ley simboliza la sangre de Cristo sobre la ley que nos condenaba. En nuestro caso no éramos judíos, eso no teníamos la ley, pero sí la ley moral, por la cual toda persona que no tiene la ley aún de Moisés es pecador en Adán. Esto es muy importante. Para los judíos simboliza lo que dice 2 Corintios 3. No en tablas de piedra, sino en corazones, con el Espíritu Santo. En Romanos 3:25 es muy importante que Él se hizo propiciación. Y 1 de Juan 2:2 habla que es la propiciación por los pecados, no solamente los nuestros, sino de todo el mundo. La sangre de los animales no pueden quitar los pecados, pero la sangre de Cristo quita los pecados. Bien, el segundo punto era que eran figuras y sombras del santuario celestial. La tercera razón era que era inaccesible para el pueblo. No entraba todo el pueblo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Solo los levitas podían estar en el área del tabernáculo. Solo los sacerdotes podían servir en el tabernáculo. Y solo los sumos sacerdotes podían ministrar en el lugar santísimo una vez por año, el día de Yom Kippur, una de las fiestas judías. Se centra entre los mediadores entre el hombre y Dios, porque el sumo sacerdote era como un mediador entre el hombre y Dios. Acá no está María, no están los santos, no están los sacerdotes, sino que Dios lo puso dentro, eligió a Aarón y de la descendencia de Aarón levítico como un intercesor, como un mediador en el sentido humano, pero sujeto a debilidad. Hay una gran diferencia. No se puede orar sin tener la ayuda de los santos o de María, ¿no? Dicen algunos. Tenemos que orar a algún santo, a algún mediador. No oramos tampoco ni a Aarón, ni a algún pastor, no para nada, ni a algún hermano que haya sido una persona ejemplar en la vida. De hecho, las personas que han sido santos o santificados porque fueron apartados para Dios, para uso exclusivo para Dios. No se puede participar de los sacramentos, decían los sacerdotes, ¿no? Sin, por ejemplo, tener una confesión o sin ver su culpa. Pero sabemos que el pan y lo que nosotros hoy hacemos en la Cena del Señor no son ordenanzas con sacramentos o que tienen o contienen salvación, sino que son símbolos y representan eso, lo que la obra de Cristo es, lo que Él hizo. El mismo viejo pacto, hoy no nos vale de nada hacer ningún tipo de sacrificio, porque no contiene nada de salvación en cuanto a justificarnos delante de Dios. Lo que los judíos tenían ahí era mostrarles justamente que su pecado, bajo la ley potenciaba y hacía que su pecado sea realmente pecaminoso, y era un ayo que los tenía que llevar a Cristo. La ley y los profetas señalaban a Cristo, por eso es sombra y figuras de lo que había de venir. El pueblo no podía entrar todo, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Si la primera parte del santuario
permanecía en pie, entonces entendemos que solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora, por medio de Cristo Jesús, hay acceso, porque al romperse ese velo, como dice Mateo 27:51, que se rompió el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, entendemos y ahora no hay separación. Ahora podemos entrar todo en la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. La sangre de los corderos no podía quitar el pecado, solamente cubría. No podía decir no tenemos más conciencia de pecado. Hoy en Cristo sabemos que Él quitó nuestros pecados y no tenemos más conciencia en cuanto a ese pecado, porque no estamos más. Sí cometemos pecado, pero no tenemos más pecado delante de Dios porque Cristo los cargó. Y esto es muy importante. Cuarta razón es que el versículo 8 dice que era temporal. Y acá hace una pausa. No, ahí está. Sigo. Era temporal. Cuarta razón que era temporal. El velo en el patio exterior separaba el pueblo al lugar santo, porque estaba el velo exterior, donde se entraba al lugar santo, y había otro velo que se entraba al lugar santísimo. Son dos cámaras con dos velos de división. Una hacia la que iba hacia el lugar del atrio afuera, donde se hacía el sacrificio, en el altar de bronce. Ese velo separaba de la parte de los gentiles y demás. Y el otro velo interior era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, el velo del patio exterior separaba al pueblo, ¿sí?, de lo que es el lugar santo. Cuando Cristo murió en la cruz, el santuario viejo dejó de servir. Por eso el verbo es tenía. Y en griego, yo dije que es un imperfecto indicativo, mostrando una realidad. Así que eso ya no tiene vigencia. De hecho, cuando Jesús venga a su segunda venida, los sacrificios que se hacen son memoriales porque la obra ya efectuada en la cruz. Que muchos no lo pueden entender esto, pero es así. Como la obra del viejo pacto era en perspectiva por aquel que iba a venir, ahora las obras que se harán son ceremoniales en retrospectiva por lo que él ya hizo. Un punto importante es cuando el velo del templo se rasgó, simboliza justamente ahora para nosotros, para el creyente, no solamente para los judíos, que hay acceso ilimitado a la presencia de Dios, por medio justamente de la sangre de Cristo. Por eso decimos que el santuario celestial es superior, porque Cristo es mayor, no solamente en su orden, mayor y superior en su pacto, sino también en el santuario. No podía cambiar el corazón el viejo pacto. Quinta razón, porque no podía purificar su conciencia. Los sacrificios del viejo pacto no hicieron a nadie perfecto, hermano. A nadie perfecto. Ni le cambiaron el corazón en el sentido de transformarlos o hacerlos perfectos delante de Dios donde no tenga ninguna acusación en contra de su pecado. No, siempre en cada momento cuando pecaba venía la acusación, porque no había quitado su culpa, solamente cubría, hasta que venía el sacrificio perfecto. Y esto cuesta a veces entender. Cubrieron los pecados según la ley, pero no los limpiaron. Acuérdense de 1 Juan 2:1-2. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino de todo el mundo. Si algún hermano ha fallado, ha cometido algún pecado, no tiene más pecado delante de Dios. Ha cometido algún pecado, alguna falta literal, alguna caída, tiene a Cristo, abogado, intercesor. Hay acceso, hermanos, para todos a la presencia de Dios, sin excepción de personas de aquellos que creen, tanto judíos como griegos, tanto pobres como ricos, tanto libres como esclavos, por medio de la sangre de Cristo. Cuando hablamos de los sacrificios del viejo pacto, que no hicieron a nadie perfecto, ni le cambiaron el corazón en este sentido, porque tenían consideratoriedad de pecado. Sabemos que bajo la ley cubrieron los pecados, pero no la ley no podía, bajo la ley, la persona que se obedecía, aparte había un pecado muy interesante cuando se levantaba delante de Dios con mano alzada, morían irremisiblemente, que en algún momento lo vamos a hablar. Pero no los limpiaron. Las buenas obras, ni la religión, ni las ceremonias, ni la tradición, ni las costumbres pueden salvar el alma. Entendemos esto, solamente la sangre de Cristo. Por eso el capítulo 9, versículo 11 en adelante dice que ahora está Cristo presente. El santuario celestial es superior y el santuario terrenal es inferior porque Cristo está. Porque Cristo, según el orden de Melquisedec, es superior en su persona y su obra. Lo que la sangre de los machos cabrío y cordero no pudieron hacer, Cristo lo hizo posible. Lo que el sumo sacerdote tiene que hacer una vez por año, y solamente no por los pecados de los demás, sino por él mismo, ahora Cristo lo hizo por todos. Cristo sin pecado tomó nuestro lugar.
no teniendo pecado y no haciendo pecado, porque estaba demostrando que él no podía pecar, porque era impecable. Entró a los cielos, no con sangre ajena, como el sumo sacerdote, sino como el precursor que abrió el camino con su propia sangre, cumpliendo los dos oficios interesantes. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por los del pueblo y por él mismo, e interceder por el pueblo para que Dios dé y otorgue perdón al pueblo. Cristo entró por medio de su sangre, siendo sacrificio, y a través de esa obra completa. Hoy está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, porque ha mostrado el camino. Y quiero mencionarte un versículo que me llamó poderosamente la atención. En el mismo Hebreo, cuando estaba estudiando este pasaje, a veces lo leemos rápido, el versículo 8, dice que esta segunda parte de cómo se llevaba a cabo los sacrificios, dice, dando al Espíritu a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de o en pie. El autor de los Hebreos los anima a decirle que si tienen ahora un sumo sacerdote terrenal, acuérdense que Cristo ya está en los cielos. Los judíos que no creían en Cristo seguían haciendo la religión, el judaísmo, pero él estaba animando a aquellos que habían creído que no retrocedan atrás, porque Moisés y todo lo que estaba antes era sombra y figura de lo que ya es realidad, que se ha cumplido, se ha consumado en la cruz y ahora se sigue, porque Cristo tiene un oficio en los cielos intercediendo. Miren por la fe, caminen por la fe. Y la fe no avergüenza, porque ellos habían sido iluminados, habían gustado la palabra del Señor y era un momento decisivo para poder avanzar y poder tener galardón. Hermanos, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Somos y tenemos una ciudadanía en los cielos, pero somos peregrinos en el mundo. ¿Saben por qué? Porque los gobernantes del mundo andan por vista, pero los hijos de Dios andan y viven por fe. Dios te bendiga.